¿Cuánto calzaba el gato con botas? ¿Aprendió ET a andar en bicicleta? ¿Cuánto consumía el sable láser de Luke Skywalker? ¿O quién será el coafer de los Peaky Blinders? Todos estos misterios y muchas recomendaciones en nuestra sección de series y de pelis en Caídas del Catre. Nuevamente estamos acá con el cine del baúl. Chicas, hoy vamos a hablar de James Cameron. Titanic también, entre otros Titanic. Los azulitos. Los azulitos, claro. Pero vamos a hablar de una primera época de James Cameron. Me encanta. James Cameron es un director, productor. En su momento, digamos, su especialidad fueron los efectos especiales. Claro. Estamos hablando de un James Cameron en la década del 80, ¿sí? En la cual él trabajó en grandes producciones junto con Ridley Scott, se cría, digamos, dentro del cine de la mano, digamos, de esta ciencia ficción, la cual podemos reconocer rápidamente Alien, ¿sí? Una película que generó, digamos, toda una franquicia y toda una serie de adeptos muy importantes. Bueno, James Cameron en aquel momento como director, ¿sí? de efectos especiales, empezó, digamos, ya en la década, principios de la década del 80, empezó a cortarse un poco y ser el director también. Uh-huh. Interesante fue que en un trabajo que él estaba haciendo luego de una muy mala noche de fiebre y estaba muy roto, él tuvo una pesadilla. De joda. Posiblemente, pero Jodita. estaba roto. Ahí no llegaba. Roto, ahí no llegó. Pero bueno, la cuestión es que de esa pesadilla, él lo que, digamos, ve en su sueño fue una gran explosión y un hombre metálico que lo seguía. Y así nace Terminator. ¡Wow! Esto surge porque el día de ayer, 29 de agosto, se conmemora, digamos, un poco este tema de la franquicia, porque cuando se habla de que Skynet, la inteligencia artificial de este mundo de ficción, toma conciencia e inicia la guerra contra la humanidad, es precisamente un 29 de agosto. Entonces quedó marcado, digamos, esa fecha como un hito. Seguimos con la sincronicidad. Seguimos con eso. Bueno, la cuestión es que este buen hombre, cuando empieza, digamos, toda esta movida, ¿no? Se encuentra con, ¿cómo explicarlo? Con toda una movida del miedo tecnológico a lo nuclear. Entonces agarra y hace una gran ensalada, ¿no? Y empieza a generar este guión, lo modifica un par de veces, y de hecho, inicialmente Terminator era una película de terror. De hecho, con una clasificación R, o sea, menores de 18 no podían verla. Bueno, había toda una movida. La cuestión es que vio que no iba a servirle mucho en la fase económica, por así decirlo, y lo transformaron más en una película de ciencia ficción y de acción. Uh-huh. ¿Qué pasaba con esto? Tenemos a un gran personaje que en aquel momento estaba iniciando su carrera, que era Arnold Schwarzenegger, claro. Bien. Que el loco no hablaba fluidamente el inglés, era bastante tosco, de hecho, lo sigue siendo hoy, imagínate en la década del 80. Uh-huh. Entonces, claro, la idea del robot que hablaba poco y muy tosco le venía bárbaro. Claro. De hecho, su primer Terminator era otro actor, ¿sí? Que era más flaco, más desjarbadito, era otra cosa. Pero bueno, aparece, digamos, en la película, pero como uno de los policías que rescata, digamos, a Sarah Connor en su momento. Bien, me acaba de romper la cámara. Ay, no. Bien, ¿qué pasó? No me odien. No, ya te odiamos, pero no importa. Sarah Connor. ¿Qué pasó con toda esta cuestión, no? Él empieza la película, los castings, arranca Schwarzenegger con esto, Linda Hamilton, ¿no? Que también estaba empezando. Y en toda esta movida aparece Bale, que es el que hace, digamos, de Kyle Reese, ¿no? Pareja de Sarah Connor y futuro padre, digamos, del salvador de la humanidad. Bueno, empiezan estos idilios. Como una especie de cuestión prometeica mesías también. John Connor sí. Lo plantean así. John Connor sí era, digamos, quien iba de alguna forma u otra a rescatar o ayudar a la humanidad a la rebelión contra las máquinas. Entonces sí, era una especie de elegido un salvador. Claro. Pero tecnológico. Venía por otro lado. Bueno, la cuestión es que generan esta película sin mucho entusiasmo, vamos a decirlo. O sea, es una película que no se sabía exactamente dónde iba a llegar. De hecho, hubo varias copias muy malas. La cuestión es que esta película generó un antes y un después en el cine y en la carrera de James Cameron. No solamente
por la franquicia que se generó, por la recaudación que hubo, sino porque termina posteriormente casándose con la actriz que diera vida a Sarah Connor. Exacto. Así que bueno, un feliz matrimonio hasta el 99, en la cual, bueno, obviamente tuvieron muchas idas y vueltas en ese matrimonio y con la franquicia. Esto es del año 84. Unos cuantos años después, para el principio de la década del 90, hacen la segunda parte, Terminator 2, el día del juicio final. Acá es donde se imprime este 29 de agosto. ¿Sí? Hasta ese momento no se había nombrado exactamente la fecha del juicio final, sí en la segunda, en esta secuela, es donde se habla. Se transforma, digamos, Arnold Schwarzenegger ya con otra impronta actoral, ya no es el malo de la película, sino se transforma en el bueno de la película. Claro. Y En El Salvador. En El Salvador del Salvador, vamos a decirlo Claro. así. La cuestión es que utilizan una serie de recursos en cuanto a la lingüística, las formas, el trabajo que hace, digamos, el malo, ¿no? El Terminator, el T-1000, el entrenamiento que hace este actor realmente marcó, digamos, formas en lo actoral y en precisamente las películas de acción que se produjeron a partir de esta película. Fue una de las primeras en utilizar CGI y los efectos que inicialmente eran con Photoshop. Este personaje, ¿no?, de metal líquido que se transformaba, realmente un laburo de cámaras, de imagen y de edición que realmente fue novedoso para la época, ¿sí? A partir de ahí el CGI empezó a popularizarse, pero es a partir de ese punto. Ese es el punto bisagra en el cine donde cambió, digamos, la faz de los efectos especiales a través precisamente de las computadoras. Perdón, ¿puedo interrumpir como de costumbre? A ver. Decir algo. Dale, No, dale. pero a vos te va a encantar. Porque yo digo, ¿cómo aquellos grandes directores del cine, y me viene a la cabeza, por ejemplo, las primeras películas de Star Wars, ¿sí? Cómo con esa tecnología tan primitiva, tan rudimentaria, lograron armar esos escenarios tan fantásticos, ¿no? Donde sin obviamente sin la facilidad y sin la tecnología de hoy, que no digo que es porque la tengas al alcance de la mano, pero claramente está mucho más. Mira, algún día lo vamos a hablar, no va a Sí, ser hoy, y- pero hay toda Y una lograron, serie. No, a ver, la creatividad aplicada Lograron- a las cámaras, a los escenarios y demás, pero eso lo vamos a ver en otra historia, digamos, Sí. en otro momento, pues es historia del cine. Bien. Pero sí, realmente es muy interesante y lo que lograron hacer solamente con creatividad y sin máquinas. totalmente. Pero bueno. Sí, para después llegado- pasar a por ahí otra película tipo Avatar, que bueno, que ahí ya es como Es la, todo el- máquina. Claro, es la todo, es cúspide. todo computadora. Ahora, Es todo. fíjense, por ejemplo, ¿no?, en la traza de este director puntualmente, Sigourney Weaver fue su protagonista en Aliens, Sí. que es la 2 de Alien. El mismo, digamos, este mismo actor que hace del papá, Kyle Reese, aparece en Alien también. O sea, se van tejiendo, digamos, una suerte de alianzas con algunos actores que van perpetuándose en el tiempo. Tal Claro. cual. Y eso es una marca registrada de ese propio director, productor, guionista, etcétera. James Cameron lo hemos visto en infinidad de películas, posiblemente no la sepan, algunas no superó demasiado el tiempo. El caso es del Abismo. El Abismo es una muy buena película de él. Hay que entender que él es un fanático explorador del océano. Ujú. Cuando de hecho hace Titanic, él unos años antes se sumerge realmente en sumergió eso. como 75 Ay, veces. Flor, Es- me para verlo. encantó. Mirá, Re me encantó, fantástico eso. Flor. Sí, es que de hecho. Fanática. Y muchas de esas Encontró tecnologías. a su Leonardo. Nah, déjalo ahí, está hundido. Ah, lo encontró. Este señor encuentra en las tecnologías que va tomando de estas películas soluciones a las películas futuras que va Es haciendo. Claro. genial. O sea, realmente las formas, la creatividad, las luces, las ¿Cómo se sombras, va cómo va haciendo. adaptando? Año a año. Tal cual. Año a año el tipo se fue adaptando, generando, digamos, nuevos escenarios, nuevas formas y ya teniendo proyectos, digamos, a futuro con las tecnologías que ese futuro le iba dando, iba Un teniendo al genio. alcance a la mano. La tenía re clara. Realmente sí. Después podemos, digamos, abrir el abanico, ¿no?, de cómo se fue tecnificando esto de Avatar, por ejemplo, ¿no? Pero siempre de la mano de esta vanguardia en la tecnología. Claro. Titanic fue una de ellas. La reconstrucción del Titanic, las formas que tuvieron, digamos, para ese hundimiento, para, digamos, la reconstrucción que hicieron del barco, Sí. también en su momento fue de avanzada.
Avatar mismo trabajó, digamos, con una cantidad de frames para hacer la versión en 3D que hasta ese punto era inédita. Ahora, por ejemplo, ya tenemos la 2 que ya salió. Sí, muy buena. La 2 ya salió, viene la 3. Sí, viene la 3. La historia, el contenido en sí mismo. A ver, del contenido podremos discutirlo, de hecho. ¿En qué sentido? Es un contenido que se ha visto muchas veces. Claro. Sí, en pero síntesis. contado de otra Sí, manera. sí. En síntesis, vos tenés un hombre que va a luchar contra un grupo tribal, se rebela, va a favor y se es va un en clásico, contra. podríamos decir A eso. ver, desde Pocahontas, Danza con Lobos, El último Samurái, o sea, tenemos más o menos el mismo hecho narrativo. Bueno, pero yo, perdón, Rami, pero yo me pongo en la posición de este director, Cameron, ¿no? Porque en todo caso, a partir de Avatar, y en esto que se ha contado tantas veces, en circunstancias cinematográficas, como acabas de mencionar, digo, una vez más, lo que está haciendo este director es una interpelación al sistema, está hackeando un sistema, está hablando de un imperialismo que ¿no? Quiere ir más allá de sus propias políticas y que nunca se sacea, o sea, siempre quiere más y más y más y más y más y más. No, y bueno, pero es parte, digamos, de su forma también. Igualmente, claro, a ver, esto es como para darle un cierre al tema. James Cameron fue un canadiense que prosperó en Hollywood de una manera asombrosa y al día de hoy se mantiene vigente 100%.